El objetivo de este video es analizar las características, cualidades o atributos de la personalidad. Yo soy Javier Salazar y estos son los datos de mi identificación. Buenos días, asesor José Manuel. Me da gusto que nos podamos conocer ahora por este medio. Mi video yo lo he dividido en 5 partes, siendo de ellas la presentación personal y las demás los atributos que vamos a analizar de la personalidad, que son nombre, domicilio, estado civil y capacidad. La primera característica de la personalidad de la que hablaremos es el nombre, el cual lo podemos definir como aquella cualidad de la personalidad que permite la plena identificación de la persona, así como diferenciarla de las demás personas. ¿Cómo se adquiere? Como podemos ver en la tabla, las personas físicas lo adquieren por el medio del reconocimiento de los padres y se legaliza al ser inscrito en el registro civil. Ya para las personas morales lo adquieren del acta constitutiva que las crea. Este nombre tiene que ser autorizado por la Secretaría de Economía mediante un trámite llamado autorización de uso de razón social. ¿Cómo se forma el nombre? Para las personas físicas se forma con el nombre o los nombres seguido de los apellidos. En México tenemos la costumbre de que primero se coloque el apellido paterno seguido del materno, pero en algunos estados, por ejemplo Yucatán, existe la posibilidad de que primero se coloque el apellido materno. Esto porque recordemos que cada estado tiene su propio código civil. El nombre es uno de los elementos que está presente casi en todas las actas expedidas por el registro civil, siendo estas de nacimiento, matrimonio, reconocimiento de los hijos, adopción, defunción, divorcio y en las actas constitutivas para las personas morales. El segundo atributo de la personalidad es el domicilio. Esta característica es igual tanto para las personas físicas como para las personas morales. Como definición tomaremos lo que nos dice el artículo 28 y 29 del Código Civil para el DF, y dice así: el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente. A falta de este, es el lugar del centro principal de sus negocios. En ausencia de ambos, es el lugar donde simplemente residan. Y en su defecto, es el lugar donde se encuentran. De esto podemos decir que el domicilio es el espacio o lugar donde podemos ubicar a las personas. Es importante conocer este domicilio de la persona porque a partir de ese lugar es que se le van a otorgar los efectos jurídicos. Esto quiere decir que sus derechos y obligaciones no serán los mismos, por ejemplo, que si una persona vive en México, que si viviese en Estados Unidos. Y tenemos diferentes tipos de domicilio, como podemos ver en la tabla, en los cuales podemos señalar el domicilio por residencia, que como su nombre lo indica, es el lugar donde habitan y ahí se da la mayoría de sus efectos jurídicos. Después tenemos el domicilio fiscal. Aquí sí podemos ver que hay una diferencia entre las personas físicas y las morales, esto según el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, que nos indica que el domicilio fiscal para las personas físicas que realizan alguna actividad empresarial es este lugar donde está el asiento principal de sus negocios. Ya si las personas no realizan este tipo de actividades, será el local que utilicen para el desempeño de sus funciones. Ya para las personas morales también hay dos casos. Cuando las personas residan en el país, será ese local donde realicen sus actividades. Si son residentes en el extranjero, se tomará el domicilio donde se encuentre la administración principal del negocio en el país. También tenemos el domicilio de negocios, que es el lugar donde la persona física o moral realiza su actividad comercial. Hay veces que las personas realizan sus actividades desde el mismo lugar donde viven y en este caso se toma su domicilio como el domicilio de negocios. Después, el domicilio procesal es el tipo de domicilio que se da cuando las personas están en algún litigio y necesitan señalar un domicilio en el cual van a recibir y escuchar notificaciones. Esto para que las partes que están implicadas en el litigio tengan la seguridad jurídica de que los documentos y notificaciones les serán llegados. Finalmente, existe la posibilidad de que las personas registren algún domicilio ante las autoridades, esto debido a alguna necesidad particular. Por ejemplo, hay personas que por temporada residen en lugares diferentes y para mayor comodidad señalan un domicilio que queda registrado ante las autoridades. Podemos ver que el domicilio es un elemento presente en las actas de divorcio,
de defunción, de adopción, reconocimiento de los hijos, nacimiento y de matrimonio. La tercera cualidad de la personalidad es el estado civil. Cabe destacar que esta característica solo aplica para las personas físicas y la podemos definir como el estado o la posición que ocupamos frente a la sociedad. En este caso le llamamos estado civil, y frente a la nación, en el cual le llamamos estado político. Estado civil y estado político se puede utilizar como sinónimos. La posición que tenemos frente a la sociedad son las cualidades que poseemos en relación al matrimonio. Esta posición puede ser soltero, casado, divorciado, viudo o en unión libre. Ya en relación a la familia, es la posición que puede ser de padre, abuelo, hijo, tutor y todas estas relaciones familiares que conlleven derechos y obligaciones. Ya en la relación que tenemos frente a la nación, nos muestran nuestras cualidades de nacionales o extranjeros. Es evidente que si somos nacionales o extranjeros, nuestros derechos y obligaciones serán diferentes. La cualidad de estado civil aparece en las actas de defunción, adopción, reconocimiento de los hijos y de matrimonio y divorcio para las personas que fungen como testigos. Finalmente, el último atributo o cualidad de la personalidad que analizaremos es la capacidad. La capacidad nos ayuda para determinar con mayor precisión cuáles son las obligaciones y los derechos que posee una persona. Y la podemos definir como aquella actitud para adquirir derechos y ejercitarlos. Siendo así, la capacidad se divide en dos: la capacidad de goce, que es poder disfrutar de un derecho, ser titular o estar investido de este. Todas las personas, por el simple hecho de haber nacido, tenemos la capacidad de goce. La capacidad de ejercicio se refiere a la posibilidad de usar este derecho y de realizar los actos jurídicos que tal derecho nos permita de una manera autónoma e independiente. Esto quiere decir que una cosa es ser titular de derechos, o sea, tener capacidad de goce, y otra es poder usar estos derechos, que es la capacidad de ejercicio. En ambos casos hay limitaciones. Para las personas físicas, estas limitaciones en su capacidad de goce y en su capacidad de ejercicio son muy similares. En grado mínimo quiere decir ser concebido y no haber nacido, por tal motivo no se pueden ejercer ni gozar de derechos en ambos casos. Para los menores de edad, debido a su condición de menores, se limita esta capacidad de goce y de ejercicio. Aunque hay los menores emancipados, son aquellos que son representados por un tutor, y esto los limita solamente de forma parcial, ya que el tutor los puede representar. Y finalmente, para aquellos mayores de edad que no tienen su pleno uso de las facultades mentales, también sus capacidades de goce y de ejercicio se ven limitadas. Ya en las personas morales, estas limitaciones, tanto en capacidad de goce como de ejercicio, vienen determinadas en su acta constitutiva, que define cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Finalmente, cuando una persona tiene incompleta o limitada su capacidad, decimos que estamos ante un sujeto incapacitado. Pero en la legislación mexicana existen figuras que nos ayudan a completar esta capacidad. Tales figuras son la representación, que es un mandato de ley que se le otorga a una persona, y este mandato le otorga la facultad de actuar en nombre de un incapaz. Por ejemplo, un tutor, como ya decía, es encargado de representar a un menor. La segunda figura es el mandato, que es cuando el mandatario ejecuta actos jurídicos que son encargados por el mandatario, y esto lo podemos ver legislado en el artículo 2546 del Código Civil. Y la última figura, que es el poder, que es cuando le otorgamos a una persona la facultad para que realice actos legales. Por ejemplo, alguien le puede dar un poder a una persona para que realice cobranzas en su nombre. La capacidad es considerada en todos los actos jurídicos, pues es indispensable contar con los derechos para que estos puedan ser ejercidos. Algunas de las actas donde aparece la capacidad de las personas son el acta de nacimiento, de matrimonio, divorcio, reconocimiento de los hijos y de adopción.